Nuestro. Padre nuestro es lo que el Señor ha enseñado. La oración del Señor también como se conoce. El Señor, a solicitud de uno de sus discípulos, en el libro de Lucas, en el capítulo 11, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí está la segunda petición: venga tu reino, venga tu reino. Y hoy quiero mencionar, hermanos, qué es lo que el Señor nos enseña cuando decimos venga tu reino. Hemos estado viendo algunas cosas, algunas implicaciones, pero hay dos cosas que quisiera mencionar que no estamos pidiendo cuando nosotros decimos venga tu reino. Son dos cosas que no pedimos, que puede ser, como se oyen casi igual, puede ser que a lo mejor no identifiquemos bien. Y me estoy refiriendo al reino providencial de Dios. Voy a explicar cuál es el reino providencial de Dios o a qué se refiere el reino providencial de Dios. La Biblia dice que Dios es rey por todas partes. Desde el Antiguo Testamento habla que el Señor es rey y que Él es el monarca o el rey todo supremo y que está sobre todos y sobre todo. Por ejemplo, en el Salmo 47:2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible rey, grande sobre toda la tierra. A esto los estudiosos o los teólogos le denominan el reino providencial de Dios. Cuando nosotros oramos en la instrucción del Señor referente al Padre Nuestro, cuando nosotros decimos Padre Nuestro, venga a tu reino, nosotros no nos estamos refiriendo al reino providencial de Dios. Jehová es el Dios Altísimo, es temible rey y grande, dice, sobre toda la tierra. ¿Qué quiere decir el reino providencial? Lo que nosotros no estamos pidiendo cuando decimos venga tu reino. El reino providencial, lo que la Biblia enseña, que Dios, el Creador, Él es el único rey o monarca, el rey soberano, absoluto, que reina sobre toda la creación, sobre todas las criaturas. Él es Dios vivo y soberano. Dios, el Dios de la Biblia, hermanos, Él está sobre todos y todo. Él es el Rey de reyes. Él está también sobre los reyes de la tierra. Él está sobre encima de ellos. Y no solamente está Dios en su reinado providencial, está sobre arriba de los reyes de la tierra, sino que Él gobierna aún las voluntades de los reyes. Proverbios 21:1, Dios gobierna aún las voluntades de los hombres, de los reyes. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Ese es el reinado providencial. Dios, a través de su reinado, Él guía, gobierna todas las criaturas y todas las acciones de estas criaturas, inclusive aquellos que Dios ha puesto en un lugar de autoridad elevado en toda la creación, que son los monarcas o los reyes. Dios está por encima de ellos, y Dios, como los repartimientos del agua, como los acueductos, el Señor lleva, así como el agua la quieren llevar hasta donde quieren, así Dios en su reinado providencial gobierna y dirige aún las voluntades de los monarcas terrenales. La Biblia también dice, por ejemplo, en Daniel 2:21, que Dios pone y quita reyes.
Si hay reyes en la tierra gobernando, es porque Dios los pone. Y cuando dejan de ser, es porque Dios los quita. Daniel 2:21, en la oración de Daniel, donde él está glorificando a Dios, él expresa esta verdad. Dios pone y quita reyes. También dice que no solamente, la Biblia dice que no solamente en su reinado providencial Dios quita y pone reyes, sino que también Dios les brinda el entendimiento y la destreza para gobernar. Esto lo encontramos en Proverbios 8, versículo 15 y 16. Proverbios 8, versículo 15 y 16. Por mí reinan los reyes, dice, y los príncipes determinan justicia. Cuando el Señor les abre el intelecto y les hace obrar justicia, esto viene de parte de Dios, porque Dios está por encima de cualquier rey. Si estos se ensoberbecen, entonces Dios los quita. Por ejemplo, tenemos la declaración del rey, aquel potente y temido, y uno de los reinados o de los imperios, quiero decir, más grandes que ha tenido la humanidad. Me refiero al imperio neobabilónico, con aquel rey muy sabio, muy entendido, llamado Nabucodonosor. Pero dice la Biblia que Nabucodonosor se ensoberbeció en su corazón, y aunque Dios le dio la destreza y la capacidad para gobernar, él se ensoberbeció y Dios le quitó su intelecto, de tal manera que le dejó la razón como si fuera una bestia muda. Y el mismo rey Nabucodonosor, cuando Dios le vuelve el intelecto, él dice que el Señor es el Altísimo, cuyo dominio es sempiterno, es perdurable, y su reino por todas las edades. Entonces, esto es lo que más o menos a grandes rasgos, hermanos, queremos decir con el reino providencial de Dios. Dios reina y controla y guía a todas las cosas de la creación y sus criaturas, incluyendo las acciones de estas. Así lo manifiesta también nuestros catecismos. Este reino de Dios, amados hermanos, ha estado allí desde que el Señor hizo las cosas, y está aquí también. En otras palabras, el reino providencial no es por el cual estamos nosotros pidiendo cuando Jesús nos instruye, venga a tu reino, porque ese reino ya está, ya ha estado. Entonces, ese no es el reino por el cual estamos pidiendo. Otra cosa que también no estamos pidiendo cuando pedimos venga a tu reino, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, no estamos pidiendo tampoco un reino político y terrenal tampoco. Por ejemplo, si ustedes recordarán al Señor Jesucristo en Juan 18:36, si me acompaña, palabras de nuestro Señor, Juan 18:36, Jesús dijo algo muy importante. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por eso es que pedimos, venga a tu reino. No es un reino que esté en la providencia de Dios, no es un reino tampoco político y terrenal. Inclusive vemos que algunos de los discípulos tenían esta idea del reino de Cristo, terrenalmente hablando y políticamente, ¿sí? Por ejemplo, recordemos a aquellos discípulos luego que el Señor fue crucificado, fue enterrado y resucitado. Ellos iban desanimados, dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, iban de camino a una población cerca de Jerusalén llamada Emaús. En Lucas 24, ahí el Señor enseña algo referente a su reino.
y al reino que los discípulos pensaban que venía a establecer o a restaurar el Señor Jesucristo. Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Redimir Israel se entiende aquí libertar a la nación de Israel de la opresión política de la nación de Roma. Ellos creían que el Señor iba a traer ese reinado político y terrenal. También lo vemos con los mismos discípulos antes de que el Señor ascendiera a los cielos, de donde vino. Eso lo vemos adelantito en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Es como si los discípulos le dijeran al Señor, Señor, antes de que te vayas. Y fue una pregunta que no dejaron de hacerle al Señor. Versículo 6 de Hechos 1, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos lo que le estaban preguntando, Señor, ¿volverás a restaurar el reino de la nación de Israel en este tiempo? Entonces nosotros, hermanos, cuando pedimos en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, cuando pedimos venga tu reino, no estamos pidiendo un reinado terrenal, político y territorial tampoco. Así que ¿a qué nos referimos cuando oramos venga tu reino? Bueno, antes que podamos entrar a esto, primero debemos reconocer algo que las Escrituras enseñan. El reino de las tinieblas. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Hay un reino de las tinieblas. Pues en la petición que el Señor nos enseña a pedir, venga tu reino, está implícito, amados hermanos, que hay un reino de las tinieblas. Por eso decimos, venga. O sea, quiere decir que no está es el reino de Cristo en nosotros, sino que pedimos, venga tu reino. Porque todos, sin excepción, estamos en el reino de las tinieblas antes de entrar al reino de Cristo. Estamos por naturaleza en el reino de las tinieblas, en el reino del pecado y en el reino de Satanás. Colosenses capítulo 1 enseña esta verdad. Antes de que venga el reino del Señor a nosotros estamos en el reino de las tinieblas. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si se fija, antes de la luz están las tinieblas. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. También la Biblia enseña que el reino de las tinieblas se le llama y se le conoce como el reino de pecado también. Romanos 6:12 también se le conoce como el reino de pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todos por naturaleza estamos en el reino de las tinieblas y estamos en el reino de pecado. El hombre, hermanos, perdió el derecho al reino de Cristo, al reino del Señor, cuando cedió a las sugerencias del diablo y pecó contra el Señor Dios.
Dios, dice la Biblia, hizo al hombre perfecto, Eclesiastés 7:29, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios lo había hecho al hombre recto, en justicia, en santidad, con un conocimiento de Dios, y el hombre tenía ese entendimiento. Pero después de que el hombre escucha las sugerencias del diablo y se hace uno con el diablo, pecando contra Dios, el hombre, ese entendimiento que tenía y que tuvo, ahora se oscureció totalmente. La Biblia dice que el hombre que está en el reino de las tinieblas, su entendimiento está entenebrecido. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Efesios 2:2 dice algo relacionado a esto. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Todos sin excepción, estamos en el reino de las tinieblas, en el reino de pecado, en donde está la maldad, en donde opera el príncipe de este mundo llamado Satanás. Todos estamos ahí. David lo decía, por ejemplo, en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David, como todos después de Adán, nacemos en el reino de la oscuridad, en el reino del pecado, cautivos a la voluntad del diablo. Por eso cuando Jesús nos instruye, dice, pidan que venga el reino a ustedes. En el reino de las tinieblas es donde Satanás tiene su trono. Apocalipsis capítulo 3 habla que Satanás tiene un trono. Y Satanás tiene el trono en los corazones de todos los hombres. La Biblia le llama que él es un príncipe de este mundo, Juan 14:30. Y todos los hombres, sin excepción, sus corazones son torcidos y están a voluntad del diablo. Juan 14:30. No lo tengo, hermanos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pues nada tiene en ti. Viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a la serpiente antigua. Cuando el hombre cede a las sugerencias del diablo, el diablo conquista el corazón del hombre. Cuando el hombre cede al consejo, el hombre cae del estado de inocencia y se constituye un aliado del diablo. Por eso en 1 de Juan capítulo 5, 19 dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero ahí no termina ese versículo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso oramos diciendo, Señor, venga a tu reino. Y nuestros catecismos, el catecismo mayor, en la pregunta 191, menciona y establece esta verdad, que hay un reino de las tinieblas del cual todos estamos ahí, hasta que no viene el reino de Cristo. Dice la pregunta, ¿qué pedimos en la segunda petición? Pregunta 191, dice, venga tu reino. Doctrina primera dice, reconociendo que nosotros y toda la humanidad estamos por naturaleza bajo el dominio del pecado y de Satanás. Toda la humanidad.
Entonces, cuando nosotros oramos, venga tu reino, pedimos al Señor que seamos sacados del dominio del pecado y del dominio de Satanás. Que por la ignorancia que nosotros hay, estamos cautivos haciendo su voluntad. La Biblia le llama que es un lazo en la carta de Pablo a Timoteo. Y ese lazo es lo que hace enceguecer el entendimiento, ciega el entendimiento de los hombres. Eso lo enseña también Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Si me acompaña a 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre todos los incrédulos. Es algo que el hombre natural, el que está en el reino de las tinieblas, no puede ver. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, Satanás, que conquistó el corazón de Adán, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras cosas y otras más que habla la Biblia acerca de adjetivos y analogías que usa la misma palabra de Dios para darnos más entendimiento de qué es y cómo es el reino de las tinieblas. Cosas que habla la Escritura. Pero así, hermanos, es el estado en sí que el hombre se encuentra. Es un estado muy miserable. Es un estado ruin que está bajo el malvado, bajo el dominio del pecado, bajo la voluntad del príncipe de este siglo, el cual tiene el trono en sus corazones. Pero la palabra de Dios dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, el bendito y glorioso Jesucristo. Así que, hermanos, ahora voy a decir qué es cuando decimos venga tu reino. Ya hemos dicho que no se trata del reino providencial de Dios, pues Él es Rey de Reyes y Él gobierna desde siempre. A su voluntad se sujetan reyes y todas las criaturas y las acciones de las mismas criaturas. Ya dijimos que cuando decimos venga tu reino, no estamos hablando de un reino terrenal, político y territorial. Y ya hemos dicho que hay un reino de las tinieblas de los cuales todos somos participantes. Y ahí estamos, al menos de que venga el reino de Cristo a nuestras vidas. Que seamos sacados de ese reino. Que seamos libertados de estar cautivos a voluntad del pecado y a voluntad del diablo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, una de las primeras palabras al predicar, hermanos, Mateo 4:17, Marcos 1:7, si no mal recuerdo, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y era la predicación del Señor: arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Cristo que ha de venir a nuestras vidas, si se lo pedimos, si lo clamamos, es un reino menor en este sentido, menor al reino providencial que estamos hablando al comienzo. ¿Sí? Es un reino espiritual que Cristo pone su trono, libertándonos del estado natural de todos nosotros. Y Cristo renueva nuestro corazón y pone su cetro, el Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado y Jesús dijo claramente que si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Así que cuando nosotros decimos: Señor, venga a tu reino, estamos diciendo: Señor, sálvame de mi pecado y sálvame de mi condición espiritual. Líbrame
del pecado y de la muerte que está en mí. Dame vida, Señor, que Cristo obre en mi corazón y que tu buen espíritu me dé un nuevo corazón y una nueva vida en Cristo. No es hasta ahí, hermanos, que una persona puede entrar al reino de Dios y ser parte del pacto de gracia con todas sus promesas ya incluidas que ganó Cristo en la cruz, al morir por nosotros y a resucitar. Es un reino espiritual. Es donde se cumple la profecía de Ezequiel 36, pero quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros para que cumplas, guardes mis mandamientos. Es donde Cristo da nueva vida. El Catecismo Menor da una buena explicación acerca, en su pregunta 102, acerca del reino de Cristo. Y aquí en el Catecismo Menor da la definición del reino de Cristo de una manera muy clara. ¿Qué rogamos en la segunda petición? Pregunta 102. En la segunda petición que dice, venga tu reino, rogamos la destrucción del reino de Satanás, que está en usted y que está en mí, al menos de que Cristo venga a deshacer las obras del diablo. Rogamos la destrucción del reino de Satanás y escuche, el progreso del reino de gracia, que en nosotros y en los demás hombres seamos introducidos. ¿Y qué necesito? La obra sobrenatural del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. El progreso del reino de gracia, que en nosotros y en los demás hombres seamos introducidos y conservados en el reino de gracia, que es el reino de Cristo. Y escuche, y venga pronto el reino de gloria. Thomas Watson, en su libro de Padre Nuestro, él lo descifra el reino de gracia y el reino de gloria. Él dice que es una misma cosa, es el reinado de Cristo. Son dos cosas que no están juntas, pero no están nunca jamás separadas. El reino de gracia, él da este ejemplo. Él dice que el reino de gracia es la semilla que ha puesto Dios en nuestro corazón a darnos vida en Cristo. Y que vamos en el peregrinaje de la vida progresando, como dice el catecismo, en este reino hasta que venga la gloria y la manifestación del Hijo de Dios. Es la semilla, el inicio, y la flor es la manifestación y la gloria de los hijos de Dios. Ese es el reino de Cristo, amados hermanos. Y nosotros debemos pedir, venga tu reino en los corazones de nosotros. Si usted está en Cristo y usted ha visto el progreso del reino en su vida, hermanos, entonces diga, Señor, incrementa tu gracia en mí. Pero si usted no está en Cristo, entonces debe de reconocer su gran miseria y su ruina y bancarrota espiritual y clamar, como dijo Jesús, esfuérzate para entrar en el reino de Dios por la puerta angosta. Haz lo que tengas de hacer y que venga Cristo y destronice al diablo y te dé nueva vida en Cristo. Para que de esa manera, no de oídas, sino una realidad espiritual en usted haya sido efectuada por el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es una obra de Dios. Eso no lo puedo generar yo, no lo puede generar usted, no se puede manipular humanamente. Es una obra exclusiva del gran y poderoso Jesucristo. El Rey de Reyes, aquel que tiene solo ese emblema eternamente, que vino a desbaratar las obras del diablo. Entonces, venga tu reino en nosotros y también venga tu reino en los demás. Venga tu reino a esta ciudad de Nuevo Laredo. Conquista para tu gloria más corazones.
más hombres, mujeres, niños, jóvenes vengan a Cristo. La iglesia sea instituida como tú, oh Señor, has establecido en tu reino, hasta el reino de la gloria, hasta que Cristo venga. Hermanos, eso es lo que nosotros pedimos también cuando pedimos, venga tu reino. Progresa, avanza, haz avanzar el reino de Cristo en nosotros y a través de nosotros, en tu buena voluntad. Amén. Muy bien, hermanos, esto era lo que traigo yo ahora. En nuestras oraciones, pidamos con fe, roguemos al Señor, pero también reconociendo la gran necesidad que hay de que puedan ser engendrados en el reino de Dios. Es una obra de Cristo. Por eso de esa manera vamos entendiendo un poquito más por qué Jesús, al terminar la oración del Padre Nuestro en Lucas capítulo 11, al terminar de hablar, el Señor dice, toquen, llamen. Y pone el ejemplo de aquel que tenía una gran necesidad porque le llegó una visita imprevista, ¿verdad? Pero también dice el Señor, y da el ejemplo de los padres humanos que dan buenas cosas a sus hijos, y lo dice, ¿cuánto más no dará nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Catecismo de Heidelberg dice, a todos aquellos que se lo pidan con oraciones continuas y fervientes. Necesitamos al Espíritu Santo, es el que hace engendrar hijos en el reino. Es el que hace que seamos sacados del reino de las tinieblas y el reino del pecado para ser trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Oremos. Padre, te damos a ti, Señor, de toda la gloria, porque eres muy bueno, Señor. Ayúdanos como iglesia a no desmayar, Señor, a seguir orando como tú nos enseñaste. Danos más entendimiento, Señor, por favor, para orar con entendimiento, para orar también con fe, porque creemos, Señor, lo que tu palabra dice, que tú eres un Rey poderosísimo, Señor, que has venido a desbaratar las obras del diablo, Señor, y que tu reino ha de avanzar, Señor, porque tú ataste a Satanás, Señor. Tu reino aquí ha de avanzar, Señor. Pero, Padre, vemos también que nuestra ciudad está golpeada, Señor, por el pecado, por la maldad, por la drogadicción, la prostitución y muchas maldades, Señor, el reino de las tinieblas y del pecado, Señor. Y tal pareciera que Satanás tiene el trono aquí, Señor, en Nuevo Laredo. Por eso es que queremos pedir, venga tu reino. Venga tu reino a nosotros y a través de nosotros, Señor, tú hagas prosperar el reino de gracia en muchos corazones y en otras iglesias, que puedas despertar a pastores, que puedas despertar a ministros, que puedas despertar a familias y que puedan ver tu gracia, tu soberanía, que puedan ver que la obra de salvación es única y solo de ti, Señor, que de Jehová es la salvación, que puedan ser restauradas las iglesias, que puedan, Señor, abrazar las doctrinas de la reforma, la piedad y las verdaderas doctrinas que están en tu palabra. Que tú añadas más pueblo a la iglesia, que tú añadas más personas, más almas redimidas, que entren, Señor, a cuantos tú, oh Dios, llamares, a todos los que están afuera, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Incrementa la gracia en nuestros corazones, en esta iglesia, incrementa el amor por tu palabra, incrementa el amor que cuando vengamos a adorarte, nuestro corazón, Señor, tú ensanches para adorar, cantar salmos a tu nombre. Da más gracia para estar unidos en la gracia, en el amor. Señor, tú provea arrepentimiento, Señor, continuo en nuestras vidas. Que podamos ser serios y podamos tratar con nuestros pecados. Y venga tu reino a purificar cada vez más nuestras vidas, Señor. Y que, Padre, más jóvenes que están aquí entre nosotros, más niños,
Venga tu reino a ellos, Señor. Sabemos que son miembros del pacto y están dentro de la iglesia, pero han de nacer de nuevo, Señor, para que puedan ser participantes del reino de Cristo. Te rogamos mucho, Señor, que obres en las vidas de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de todos los miembros de aquí. Ayúdanos, incrementa y progresa tu reino en nosotros. Danos más devoción, danos más piedad, danos más santidad en nosotros. Venga tu reino, Señor, en nosotros. Venga tu reino en cada uno de nuestros matrimonios. Venga tu reino en los hombres, las personas que no se han convertido, que nos acompañan. Venga tu reino en los maridos de nuestras hermanas que aún se rebelan contra ti. Venga tu reino a nuestro gobierno municipal, estatal y el gobierno de la república. Venga tu reino, Señor. Te pedimos que tú obres en esta nación, que tú, Señor, obres y que quites las blasfemias, las idolatrías, las leyes que son hechas, formuladas en contra de tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, y venga tu reino. Haz la obra en esta ciudad, haz la obra en muchas iglesias evangélicas y tráelas cada vez más a la pureza del evangelio. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Señor, venga tu reino y instituye pastores en esta localidad. Instituye, Señor, hombres de Dios que sean llamados, dotados por tu Espíritu Santo, y que podamos tener el beneficio, el privilegio de la predicación de la palabra. Ayúdanos tú, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos. Venga tu reino, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Y te damos a ti gracias. Ayúdanos a orar en los diferentes grupos, Señor. Quita la flojera, quita la pereza, despierta nuestros párpados que no duerman. Todo lo contrario, pon un deseo, un espíritu de gracia y de oración, que podamos creer lo que oramos, que podamos persistir en oración, en ruegos, súplicas. Padre, en el Espíritu te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a orar, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Ayuda a nuestros hermanos a ponerse de acuerdo para orar. Quita las distracciones de este mundo. Quita, Señor, porque recuerdo mucho las palabras del pastor Birs, que el diablo es unas cosas que él no quiere, que la iglesia ore. Podemos mantenernos entretenidos en muchas actividades, pero que no ore la iglesia. Ayúdanos a orar conforme a tu palabra, Señor. Danos gracia y entendimiento para poder persistir en la oración y en la súplica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.